No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquel día. A veces creo que fue ayer, otras veces pienso que nunca terminó. La vecindad parece la misma, pero algo en ella cambió. Todo se siente más quieto, como si el aire estuviera cansado de moverse. El sol sigue brillando, sí, pero su luz parece enferma, amarillenta, como si también él tuviera miedo de mirar dentro de este lugar. Yo solía correr por los pasillos, reír, esconderme detrás de los barriles. Ahora no corro. No puedo. Cada paso resuena demasiado fuerte, como si el suelo quisiera avisar algo a los demás, como si me delatara. Esa mañana todo empezó igual. El señor Barriga había venido a cobrar la renta, y yo lo había visto entrar con ñoño. El profesor Girafales estaba en el patio, esperando a doña Florinda, con una sonrisa que parecía más dibujada que real. Don Ramón estaba en su puerta, con la mirada perdida, murmurando algo que no entendí. Y Patty estaba jugando cerca del lavadero. Su risa era clara, dulce, como el agua cuando cae en el barril después de la lluvia. Esa risa fue lo último que me hizo sentir tranquilo. No sé cuándo empezó el ruido. Al principio fue un zumbido, como cuando uno tiene hambre y le ruge la panza, pero venía de otro lado, de dentro de mi cabeza. Era un sonido grave, intermitente, que crecía y bajaba como si respirara. Traté de ignorarlo, pero cada vez que alguien hablaba, el sonido aumentaba, cubriendo las voces. Miré a Patty y por un momento su rostro se distorsionó. No sé cómo explicarlo. Su sonrisa se alargó demasiado, sus ojos parecían vidrios empañados. Parpadeé, y todo volvió a la normalidad. Creí que era mi imaginación, que quizá no había dormido bien. Fui al barril para esconderme un rato, como siempre hacía cuando no quería que me encontraran. Pero el barril no estaba igual. Por dentro olía a humedad, a metal viejo, a algo rancio. Cuando metí la cabeza, sentí una corriente helada, como si dentro hubiera un túnel sin fin. Quise salir, pero por un instante juraría que el fondo se movió. Salí del barril con el corazón acelerado. La vecindad seguía igual, pero los colores parecían distintos. Las paredes ya no eran amarillas, sino de un tono gris verdoso, enfermo. Las sombras eran más largas de lo que deberían, y se movían incluso cuando no había viento. Intenté hablar con alguien, pero nadie me respondía. Don Ramón estaba de pie junto a su puerta, inmóvil, mirando al suelo. El señor Barriga parecía congelado en medio del patio, con una mano levantada como si estuviera por tocar la campana. ñoño, a su lado, tenía los ojos muy abiertos, y aunque su boca estaba entreabierta, no salía sonido alguno. Empecé a caminar despacio, temblando. Cuando pasé frente a la casa de doña Florinda, sentí un olor dulce, pero desagradable, como flores marchitas. La puerta estaba entreabierta. No quise mirar dentro, pero no podía evitarlo. Todo mi cuerpo se movía sin que yo lo ordenara. Adentro, el profesor Girafales estaba sentado a la mesa, con la taza de café entre las manos. Pero el café no humeaba. Estaba completamente quieto, igual que todos los demás. Ni siquiera parpadeaba. Fue entonces cuando escuché el eco. No sé de dónde vino, pero era mi risa. Mi propia risa repitiéndose una y otra vez, desde los rincones, desde las paredes, desde dentro del barril. Era una risa hueca, sin alegría, como si alguien estuviera imitando mi voz. El zumbido en mi cabeza volvió, más fuerte. Sentí que el cuerpo me pesaba, que los brazos se movían solos. Miré mis manos. Estaban temblando, pero no podía detenerlas. Era como si alguien más las moviera. Salí corriendo al patio. Patty seguía allí, riendo, lanzando piedritas al suelo. Todo mi cuerpo quería acercarse a ella, pero mi mente gritaba que no. Quería detenerme, pero mis piernas seguían avanzando. El cielo se oscureció, y la vecindad entera pareció hundirse en una sombra rojiza, espesa, que se pegaba a la piel.
Las sombras se estiraron hasta cubrirlo todo. No podía respirar. Patty levantó la vista, y por un instante sus ojos se volvieron completamente negros. O quizá era la falta de luz. No lo sé. Yo solo recuerdo que mi mano se levantó sola, que sentí un peso extraño en el pecho, y que el zumbido se volvió tan fuerte que ya no escuché nada más. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que desperté junto al barril, con el sol otra vez brillando, como si nada hubiera ocurrido. Pero la vecindad estaba vacía. No había nadie. Ni don Ramón, ni el profesor, ni el señor Barriga, ni ñoño. Ni siquiera Patty. Caminé por el patio en silencio. El barril seguía abierto, y dentro había algo que no debería estar ahí. No sé bien qué era. Parecía una sombra más oscura que las demás, quieta, respirando. Cada vez que intentaba mirarla directamente, sentía un mareo insoportable, como si el mundo se torciera. Me alejé. No podía quedarme cerca. Pero mientras lo hacía, escuché un murmullo. Venía del fondo del barril. No era una voz, era un suspiro, una respiración suave, acompasada, como si alguien durmiera dentro. Esa noche nadie volvió. Yo me quedé solo. La luna entraba por las ventanas, y en el suelo del patio, justo donde había estado Patty, había una mancha oscura, imposible de limpiar. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro distorsionado, sus ojos negros mirándome desde el barril. Y entonces entendí que quizá no había despertado. Que quizá seguía dentro de eso. A veces el zumbido vuelve, y cuando lo hace, siento que mis manos se mueven solas otra vez. Y juro que, por las noches, aún escucho la risa de Patty. Riendo desde dentro del barril. No sé cuántos días han pasado desde que todo cambió. El sol sigue saliendo, pero no calienta. Su luz apenas toca las paredes, como si tuviera miedo de entrar. A veces creo que el tiempo dejó de avanzar y que todo está detenido, como una fotografía vieja. Sigo aquí, en la vecindad. Solo. Aunque no tan solo. A veces escucho pasos en los pasillos, risas lejanas, murmullos que se apagan cuando trato de seguirlos. Reconozco esas voces. Son de todos los que vivían aquí. Pero ya no suenan como antes. Ahora sus risas parecen huecas, cansadas. Como si vinieran de muy lejos. He tratado de recordar qué pasó exactamente con Patty, pero mi mente se detiene justo antes. Solo tengo fragmentos. La sombra en el barril, el zumbido en mi cabeza, su risa desvaneciéndose. Después. Nada. Una tarde decidí volver a mirar dentro del barril. Algo me empujaba a hacerlo, como si el barril me llamara. El aire alrededor estaba frío, más frío que nunca. Dentro no había nada, solo oscuridad. Pero esa oscuridad parecía moverse, respiraba lento, al ritmo de mi propio pecho. Y entonces escuché algo nuevo. Una voz muy suave, casi como un suspiro. ¿Por qué me dejaste aquí? Retrocedí tan rápido que tropecé con la pared. No había nadie. Pero el eco de esa voz siguió repitiéndose, más y más bajo, hasta perderse. Yo conocía esa voz. Era la de Patty. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro flotando en la oscuridad, no enojado, sino triste, como si me pidiera ayuda. Desperté empapado en sudor, con las manos temblando. Fui al patio otra vez, buscando a alguien. Pero la vecindad se había transformado. Las puertas ya no daban a las mismas casas. Algunas escaleras subían hacia el cielo y terminaban en la nada. Otras bajaban a un suelo que no existía. El lugar se doblaba sobre sí mismo, como si estuviera vivo. Vi una figura en la distancia. Parecía don Ramón. Caminaba despacio, con la cabeza baja. Lo llamé, pero no respondió. Cuando me acerqué, su cuerpo era una sombra, apenas una silueta. Pasó a mi lado sin mirarme y se deshizo, como polvo arrastrado por el viento.
Lo mismo pasó con los demás. Doña Florinda, el profesor, el señor Barriga, todos aparecían por momentos, y luego se desvanecían. No hablaban, no me veían. Solo repetían los mismos movimientos una y otra vez, como si el tiempo estuviera atrapado. Me senté frente al barril y lloré. No sabía si estaba soñando o si estaba muerto. No sentía hambre ni sueño, solo ese ruido constante en mi cabeza. Fue entonces cuando la puerta del fondo se abrió sola. Un viento helado recorrió el patio y la voz de Patty volvió a sonar, esta vez más clara. No fue tu culpa. Pero algo dentro de mí sabía que sí lo fue. No necesitaba recordarlo todo para entenderlo. El zumbido, el cuerpo que se movía solo, las sombras que se alargaban. Todo eso había salido de mí. Algo dentro de mí se había roto y la vecindad entera había quedado atrapada allí. Me levanté y me acerqué al barril. El aire vibraba, como si algo respirara detrás de las paredes. Puse la mano en el borde, y sentí un pulso, como un corazón latiendo. Cada golpe me dolía en el pecho, como si el barril compartiera mi mismo corazón. Entonces lo entendí. El barril no era un escondite. Nunca lo fue. Era una puerta. Y lo que había detrás era todo lo que yo había hecho. Cerré los ojos y escuché las risas. Primero la mía, luego las de todos los demás. Pero no eran risas de alegría. Sonaban desesperadas, quebradas. La voz de Patty se mezcló entre ellas, más triste que nunca. Si entras otra vez, no podrás salir. Y aún así, di un paso adelante. No podía seguir fingiendo que no sabía. Si había una manera de detener esto, estaba ahí dentro. El interior del barril no era oscuro. Era un lugar sin color, sin forma, lleno de ecos. Podía ver mis propios recuerdos flotando. Los juegos, la comida que compartíamos, las bromas, las carcajadas. Y luego, ese momento. Ese instante en que mi cuerpo ya no era mío. Mis manos, moviéndose solas. La sombra detrás de mí, sonriendo con mi rostro. Y Patty cayendo al suelo, sin un sonido. Quise gritar, pero no salió voz. Intenté correr, pero no había suelo bajo mis pies. Solo vacío. En el centro de ese vacío estaba ella. Patty, igual que antes, pero más pálida, con los ojos cerrados. Cuando los abrió, no vi odio, solo tristeza. ¿Por qué no te detuviste?, me preguntó. No supe responder. Y entonces sentí que el zumbido regresaba, más fuerte que nunca. Pero ya no era ruido. Eran voces. Todas las voces de la vecindad, hablándome al mismo tiempo, repitiendo una sola frase. Despierta, chavo. Quise abrir los ojos. Y cuando lo hice, estaba otra vez en el patio. Todo igual que al principio. El sol, los colores, las risas de siempre. Doña Florinda regañando a Kiko, don Ramón dormido, el profesor sonriendo. Todo parecía normal. Pero algo estaba mal. Nadie me miraba. Podía caminar entre ellos, gritar, llorar, pero no me escuchaban. Era como si yo ya no existiera. Me acerqué al barril. Dentro, alguien estaba asomado. Era yo. Otro yo. Con la misma ropa, la misma cara, la misma sonrisa. Y junto a él, Patty, riendo como si nada hubiera pasado. Intenté entrar, pero el barril estaba cerrado, sellado. Golpeé el borde una y otra vez, hasta que mis manos sangraron. Nadie me oía. Nadie me veía. El otro yo siguió jugando, como si la historia nunca hubiera ocurrido. Ahora entiendo. Yo nunca salí del barril. El que juega afuera, el que ríe con los demás, no soy yo. Es la sombra que tomó mi lugar. Y aquí sigo, en la otra cara del barril. Donde no hay sol, ni risa, ni tiempo. Solo el eco de mi propia voz, riendo sin querer. A veces escucho pasos arriba, como si alguien se acercara. A veces oigo a Patty susurrar mi nombre, cada vez más lejos. Pero ya no importa.
La vecindad sigue su curso, repitiéndose una y otra vez. Y yo sigo aquí adentro, esperando que alguien, algún día, mire dentro del barril y me escuche. Porque nadie sospecha que lo que se ríe afuera ya no soy yo. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te